No te intimides ni un poquito por las posibles consecuencias de hacerlo racional. No estoy idealizando la imprudencia. No estoy diciendo que te autoengañes y te convenzas de que las consecuencias no existen. No estoy diciendo que te pongas tu vida en riesgo de forma aleatoria sin ningún tipo de sentido, sin ningún tipo de beneficio. Pero estoy diciendo que muchas veces la seguridad es más bien una ilusión, no algo que podemos obtener de forma completa y absoluta. Porque nuestra muerte está garantizada. La muerte de nuestros familiares está garantizada. Que vas a fracasar en muchas de las cosas que hagas en tu vida está garantizado. Que vas a verte envejecer está garantizado. Que esa preciosa relación que tienes ahora con esa chica de la que estás tan enamorado va a terminar eventualmente. Es muy probable. Los días malos vienen. El disconfort está garantizado. Sin embargo, el sufrimiento asociado a no vivir, a no haber vivido la vida que querías haber vivido, eso es opcional. Eso no es algo por lo que 100% vas a tener que pasar. Eso está completamente bajo tu responsabilidad. Ese sufrimiento es un sufrimiento que tú escoges si vivir o no vivir. Y de allí mi frase inicial, de cero miedo a las consecuencias de hacer lo racional. No cero miedo a las consecuencias en general, sino a las consecuencias de hacer lo racional. Además, muchas veces, los miedos que más nos limitan no son los miedos que... no son los que más daño nos pueden hacer, sino que son justamente los que no pueden hacernos nada, como el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, el miedo a no ser suficientemente bueno. Son miedos que si simplemente desapareciesen de nuestra vida o los ignorásemos, no habría ningún tipo de consecuencia ni peligro real. No es como que, si yo elimino este miedo, por ejemplo, a que me agredan físicamente, y entonces de pronto me pongo a caminar por una calle súper peligrosa y tal, pues eso podría tener consecuencias reales. Pero sin embargo, si elimino el miedo a la crítica, o lo disminuyo de forma muy fuerte, lo único que haré es vivir más íntegro a lo que yo creo que es racional. Lo único que haré es vivir más la vida que quiero. Si elimino el miedo al fracaso, lo mismo. Es decir, que los miedos que más nos limitan no son los miedos que si eliminamos, nuestra vida está en riesgo. Además que podremos argumentar que el miedo es innecesario, porque yo puedo decirte, ¿quieres que te pegue un tiro? Y no hace falta que sientas miedo para decirme no. Porque ya simplemente puedes evaluar que, sí, no, la verdad es que me gusta la vida y no quiero morir y, o sea, no tiene sentido. No hace falta que yo te apunte con un arma y que en plan sientas el miedo para entonces responderme. Por lo que podríamos mirarlo desde ese ángulo, pero es que igualmente no hace ni falta, porque todo miedo que realmente nos está limitando mucho suele ser un miedo irracional. Porque si fuese racional, entonces no nos limitaría. Simplemente complementaría lo que nosotros ya entendemos racionalmente. Es decir, si alguien nos apunta con un arma, ya racionalmente entendemos que eso no nos interesa. Y luego el miedo simplemente complementa eso que ya entendemos racionalmente.
Un ejercicio que te propongo y que está muy bien que hagas a nivel de introspección es entender qué es íntegro para ti, qué es lo que realmente quieres, en ausencia de presión social, en ausencia de miedo, de y si fracaso, y si tal, y si cual. Si el miedo no existiese en tu vida, aunque si siguieses siendo capaz de entender que no es óptimo, que es perjudicial, que es tal. Es decir, no sientes miedo, pero en plan, sientes otras emociones que te hacen entender, pues, qué puede ser bueno, qué puede ser malo. Ey, no quiero sufrir de esta forma, ey, no quiero que suceda esto, ey, no quiero sentirme culpable por esto, ey, no quiero... Puedes proyectar todas estas distintas cosas al futuro para entender qué es lo más óptimo y racional para maximizar tu plenitud, maximizar tu felicidad a largo plazo. Entonces, eliminamos el miedo. Vale, ahora, ¿cómo vivirías en ausencia de miedo? ¿Qué cambiaría en tu conducta? ¿Cómo de íntegro podrías llegar a ser a lo que realmente querrías si no hubiesen estas fricciones, si no hubiesen todo este miedo y todo este autosabotaje? Cuando te haces esta pregunta, comienzas a ver qué es realmente lo que quieres en tu vida, sin autoengaños, sin tratar de justificar que lo que haces ahora es lo que realmente quieres, aunque realmente en el fondo sabes que es una excusa solo porque sientes miedo y entonces, como no puedes, entonces dices que no quieres, cuando realmente es que no puedes, estás autolimitado, autocapado. Cuando respondes a esta pregunta de forma extensa y en multitud de áreas, te ves obligado a decir, no estoy siendo íntegro, no estoy viviendo la clase de vida que querría, y la forma de alinearme más a esta vida que querría es desarrollando el coraje para enfrentar este miedo y también destruyendo el miedo desde la raíz, dándome cuenta de que este miedo es tan irracional que simplemente dejo de sentirlo por, por esta realización, por esta nueva creencia que implemento en mi mente. Y la creencia es que, una creencia, por ejemplo, para combatir el miedo en estas situaciones, un miedo que te está bloqueando a ser racional, es mediante simplemente entender que las consecuencias de ese miedo, que las posibles consecuencias de eso que temes, no son peores que la alternativa. La alternativa es no vivir la historia que querrías haber vivido, tu historia de vida. No desarrollar el carácter y las virtudes de la clase de persona en la que querrías haberte convertido. Y no haber obtenido los resultados que querrías haber obtenido en la vida. De estas tres cosas, de la historia, el carácter y las virtudes y los resultados, lo único que no está 100% garantizado cuando te enfrentas a la vida que quieres y cruzas esos miedos es tal vez los resultados. Y en la mayoría de los casos sí, o en la mayoría de los casos pues eventualmente los obtienes pero tras mucho tiempo. Es decir, si tú inicias un proyecto importante, ambicioso, que significa mucho para ti, creas la clase de historia que quieres, creas el carácter y las virtudes que quieres al exponerte a la necesidad de ser paciente, de ser constante, de ser perseverante, de trabajar duro, de ser estratégico, de ser inteligente, de ser perspicaz. Creas todo ese carácter en ti, creas esas virtudes, por lo que creas la historia que quieres y por tanto también mientras la creas, vives feliz, vives íntegro, vives el momento presente con felicidad, vives el proceso con felicidad, creas ese carácter y virtudes que realmente querrías, te conviertes en la clase de persona que querrías ser y luego, muy probablemente, obtienes los resultados que querrías. Imagínate que es un proyecto que es, en plan, que quieres vivir de él en términos económicos, pues vale, a lo mejor puede salir mal, pero ya solamente por las dos primeras cosas merece la pena. Y si sale mal, pues pruebas otro. Es lo que te he dicho. Todos los miedos que más te limitan realmente solamente existen porque son sustentados por tu interpretación y tus creencias irracionales. Tus creencias sesgadas a la negatividad, sesgadas a la mediocridad.
pero no de forma real. ¿Acaso alguien que tiene esta creencia que te acabo de comentar de analizar todos los puntos positivos, de tomar el camino íntegro a ti, alguien que tiene esa creencia interpreta que el miedo al fracaso es algo que existe? No, porque no existe el fracaso. Porque estas dos están garantizadas y el resultado, pues bueno, es un tercer beneficio. Probable, pero no garantizado. Aún así, yo evalúo que prefiero las consecuencias de tomar acción, las posibles consecuencias de tomar acción en lo íntegro, antes que desperdiciar la historia de vida que querría vivir y la clase de persona a la que me querría convertir. O sea, no sacrificaría nunca eso por el miedo a las consecuencias. ¿Y qué consecuencias hablamos? Ninguna realmente, si tu interpretación, tu actitud y tus creencias son racionales y ven la realidad como es. Y entonces esas críticas, esas posibles consecuencias, por ejemplo, críticas, ¿qué significan realmente? Eso es lo que temes, eso es lo que te limita, pero ¿qué es realmente? Si cambias tu interpretación te das cuenta de que, al igual que ahora crees que es el hundimiento de tu vida y tal, y le asocias todas estas consecuencias desproporcionadas de forma subconsciente sin siquiera analizarlo, si lo analizas y lo vuelves consciente te das cuenta que es un miedo infantil. Y cuando es como un niño abriendo el armario con miedo a que dentro haya un monstruo y luego lo termina abriendo y se da cuenta de que no había nada. Ese es el miedo a la crítica, el miedo al fracaso, todos estos miedos que te limitan de forma tan fuerte. No te intimides por las consecuencias de hacerlo racional. Quiero también darte un ejemplo práctico en mi historia personal para que puedas ver cómo, cómo se podría llegar a ver de una forma un poco contundente esta mentalidad aplicada en la realidad. Yo tenía una enfermedad autoinmune, crónica, que era como, pues, irreversible. No se podía solucionar. Tenía que tomar los tratamientos de por vida. Sin embargo, yo no estaba contento con esa situación y me sentía muy miserable. Era un sufrimiento constante. No era una experiencia para nada bonita y ello me impulsaba a tomar responsabilidad y tratar de buscar soluciones, aunque supuestamente no existiesen según la medicina tradicional, según como la propaganda farmacéutica. Entonces, yo hice un montón de pruebas, un montón de mejoras, tratando de mejorar mi salud, esto y lo otro, hasta que eventualmente me encontré con lo que terminó siendo la solución. Pero, claro, yo no sabía si iba a ser la solución. Yo no sabía si realmente estaba huyendo de la aceptación o estaba buscando soluciones reales. Era una situación complicada y difícil, era dura para mí. Pero, eventualmente, pues me encontré con una dieta muy extrema, muy radical para los paradigmas actuales de la salud, que es la dieta carnívora. Una dieta de solo carne. Entonces, yo ya después de haberlo intentado todo, dije, oye, hay mucha gente que se está curando de enfermedades autoinmunes con esta dieta y me puse a aprender un poco sobre ella y aprendí y aprendí y aprendí hasta que eventualmente me di cuenta de que yo pienso que es más sana que otras dietas. Entonces, esto no va de si lo es o no lo es. Este no es el punto que quiero. No quiero ahora venderte la dieta. Me gustaría, pero no es el punto ahora mismo. La cosa es que dentro de mi mente lo racional era hacer esta dieta, porque es un buen intento para ver si realmente me soluciona una enfermedad autoinmune, que es supuestamente irreversible, lo cual sería bastante, pues sería un punto muy favorable, ¿no? Para esta dieta.
en términos de creer en ella y creer en todas las hipótesis que la respaldan. Este era el otro punto. Es una buena oportunidad para probar a ver si se me soluciona el problema y también, pues porque he aprendido sobre muchas hipótesis que respaldan esta dieta como superior a las alternativas. Entonces, como yo en mi mente conozco los contraargumentos de la propaganda general y conozco los argumentos de esta dieta, como conozco ambos y me gusta y aún así quedo convencido de esta dieta, pues entonces para mí es racional. A lo mejor para ti no es racional porque como no tienes los argumentos que yo tengo, pues solamente tienes la propaganda y como solamente tienes la propaganda, pues entonces para ti lo racional es seguir lo que dice la propaganda. Hay un poco de subjetividad en el tema de la racionalidad. Pero bueno, el caso es que yo evalué que era racional para mí. Que, oye, pues he visto todos estos... Conozco todos los contraargumentos del cáncer, del colesterol, conozco todas estas cosas y aún así sé pues que en plan son con estudios manipulados, que tal, que cual, bla, 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 bla. Por tanto, para mí es racional esto. Sin embargo, me da bastante corte, me da bastante miedo, me da bastante tal, porque aunque yo no tenga ningún argumento mental, el mero hecho de que haya tanta gente aferrada a la propaganda moderna, pues que más bien tira hacia el veganismo y hacia, pues, los ultraprocesados no pasa nada, pero la carne roja es muy mala o cosas del estilo, pues daba miedo, daba mal rollo. También familiarmente, te puedes imaginar que ir a un cumpleaños, a una comida familiar, y tú ir allí con un chuletón, pa, ¿sabes? Y el resto están comiendo pastel, es... Y en plan que te preguntan, ¿qué coño haces? Y es como, no, es que estoy haciendo una dieta de solo carne. O sea, es literalmente un poco complejo, se siente un poco de fricción. Sin embargo, como ya te he dicho, dentro de mi mente es racional. Yo dentro de mi mente tengo ese camino tiene más beneficios que perjuicios. Ese camino para mí es racional, es lo óptimo, es lo que yo creo en base a todo lo que he aprendido, en base a todo lo que sé, que es lo racional. Por tanto, lo que tiene sentido es que lo haga. Estos matices los hago para, independientemente de si tú estás de acuerdo o no, o independientemente de si estás abierto o cerrado a la idea, pues que veas que en plan, lo estoy contando desde mi perspectiva, no estoy diciendo que sea objetivamente racional, porque nada es objetivamente racional, todo es racional en base a los argumentos y que conoces. Si tú no supieses que fumar es malo, entonces a lo mejor podría ser racional. Pero si sabes que es malo, entonces sabes que muy probablemente es irracional. Lo ves, ¿no? Como que necesitas saber, necesitas tener conocimientos. Entonces, bueno, pues yo sabía que esto era lo racional. Yo tenía todas estas creencias, todas estas convicciones, había aprendido de todas estas hipótesis y había dicho, oye, esto tiene muy buena pinta, esto debería probarlo. Sin embargo, sentía fricción, miedo. ¿Hubiese sido correcto simplemente por miedo? O sea, la única razón no es que yo crea que esta dieta es mal. No, no. La única razón es miedo. ¿Hubiese sido correcto que yo no hubiese vivido esa clase de historia que querría haber vivido? ¿Que no me hubiese convertido en la clase de persona que tiene los huevos, que tiene el coraje a decir, pues voy a hacer esto porque esto es lo que yo creo que es racional? Me da igual lo que el resto piense que es racional. Me da igual lo que diga la propaganda. Me da igual lo que digan las figuras de autoridad. Me da igual lo que diga un estudio financiado por Kellogg o Nestlé o la empresa que sea con intereses maquiavélicos. Me da igual. Eso me convierte mucho más en la clase de persona que querría ser. E incluso, imagínate que estoy completamente equivocado, que todas las hipótesis de por qué esta dieta es mejor respecto a otras es completamente falsa y que, bueno, lo que es innegable es que he curado esta enfermedad autoinmune. Después de 6 meses ha remitido completamente el 100% de los síntomas. Eso es simplemente innegable, es un resultado tangible junto a otros resultados tangibles que también he obtenido y que pues me hacen creer más aún en la dieta. Pero imaginemos que simplemente es suerte y que de alguna forma esta dieta es malísima, pero ha curado una enfermedad incurable en mí y en muchas otras personas y que además me ha dado otros beneficios para mi salud y tal, pero aún así en plan es todo casualidad y que realmente no, y luego al final sí que es muy mala. Me da igual.
porque he hecho lo que yo creía que era racional. Y eso para mí vale mucho más que cualquier posible consecuencia. Que tener un cáncer dentro de 20 años, lo que sea. Por culpa de esta dieta. Porque además no solo que yo no crea que eso vaya a suceder, sino que además, si sucediese, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Probablemente no creería que es por culpa de la dieta, o creería que es por culpa de, no sé, los microplásticos o la polución o cualquier otra cosa, o haber comido mal durante 20 años. Pero este es el punto, que incluso si realmente, pues fue por culpa de la dieta y alguien me lo demuestra y me dice, tienes un cáncer y además es por culpa de tu dieta, pues me daría igual. Porque yo hice lo que creía correcto. Yo hice lo que se sentía íntegro. Y viví una vida mucho mejor que simplemente siendo un cobarde y no habiendo probado a ver si esto realmente me solucionaba el problema. Y esto es lo que quiero que extrapoles, el nivel de radicalidad con el que puedes llegar a aplicarlo y no tienes por qué hacer exactamente lo que yo hago, aunque te recomiendo que busques este tema de esta dieta porque realmente creo que es por lo menos interesante de plantear. Y que veas lo lejos que puede llevar de esta mentalidad hasta el punto de, bueno, para mí esto de curar una enfermedad incurable, pues significa muchísimo. Y también significa muchísimo hacer esta dieta por lo disruptivo y, en la clase de persona que me convierte. Y entonces por ello estoy dispuesto a tomar esas posibles consecuencias. Y eso es lo que quiero que extrapoles al resto de tu vida. Quiero que si quieres iniciar ese proyecto, pero tal vez tienes miedo a esas posibles consecuencias, que lo hagas igualmente. Si quieres dar tu opinión, pero tienes miedo a qué pensará el resto de mí, a cómo me juzgarán, que lo hagas igualmente. Si tienes miedo a decir la verdad, pero querrías decirla, que puedas decirla, que seas capaz de decirla, porque entiendes todo lo que te he explicado a lo largo de este vídeo. Si quieres iniciar un nuevo hobby, si quieres comenzar a ir al gimnasio, pero crees que se van a burlar de ti porque levantas muy poco peso, o porque estás muy gordo, porque estás muy flaco, porque tal o porque cual, que lo hagas igualmente. Que si algo te apasiona, pero tienes miedo a que el resto piensen que es cringe o que es de pringados o que lo sea, o lo que coño sea, pues que lo hagas igualmente. Que tengas esa capacidad de que si tú ves un cuadrado en una imagen y todo el mundo a tu alrededor dice yo veo un triángulo, yo veo un triángulo, yo veo un triángulo, tú seas capaz de decir pues yo veo un puto cuadrado. Y esto es una referencia a un estudio que se hizo en el que había como una cosa muy obvia de ver, ¿sabes? En plan, pues por ejemplo una forma como hay un maldito cuadrado, pero te meten en una sala con 20 personas y las otras 20 personas como que fingen ser gente como tú, que en plan los han metido allí para un estudio, pero en plan que no, que en plan son gente normal como tú, pero realmente en plan no, esa gente, o sea, son parte de la investigación, son gente que ya se les ha dicho que en plan digan que es un triángulo aunque sea un cuadrado. Y entonces pues decían, el investigador preguntaba, ¿tú qué ves? Un triángulo. ¿Tú qué ves? Un triángulo, y entonces, pues la mayoría de la gente decía, un triángulo. Y es como, no ves un triángulo, solamente lo dices porque el resto lo ha dicho, porque tienes miedo a contradecirlos, porque piensas que algo está mal en ti si el resto no está de acuerdo. Esto se ha ido más por el tema del miedo a la validación, pero también puedes extrapolarlo a otro tipo de miedos, aunque este es un miedo que limita mucho, pero este es justamente la clase de persona que quiero que seas. ¿Qué es la clase de persona que hace lo que realmente quiere y dice lo que realmente quiere? Es íntegro a lo que él considera racional, no íntegro a la mediocridad, no íntegro al miedo, no íntegro a lo irracional, no íntegro a simplemente lo que sientes unas pequeñas emociones que te generan un poco de fricción y entonces sacrificas lo que realmente importaba.
Eso es lo que quiero para ti. Que elimines esa mierda de tu vida y trasciendas ese paradigma.